pues vamos a continuar con el tema. Bueno, yo lo primero encantado de poder estar y de poder moderar a Ángel y de ver la sala llena con este tema que yo creo que, vamos, que como bien ha dicho Teresa, es un reto desde hace mucho tiempo, ¿no? en las políticas públicas y en las políticas personales, ¿no? de nuestra sociedad. Vamos a seguir ahondando en estos dos conceptos que definen la jornada, que son conciliación y corresponsabilidad. Yo, de lo que me ha dicho Teresa, remarcaría una cosa que para mí es importante y que yo creo que coincidimos todos desde el punto de vista teórico, es decir, esta conciliación de la que hablamos cuando es compaginar vida laboral, vida familiar, vida personal o de libre disposición, como comentaba ella, ¿no? Y que ha sido un concepto que ha tenido como destinatarias exclusivamente a las mujeres. Es una condición necesaria para la equidad social, pero no es suficiente. Y es el otro concepto, el de la corresponsabilidad, y ese concepto de conciliación corresponsable, pues en el que tenemos que ahondar y en el que tenemos que buscar, pues primero un concepto que tiene que interpelar a los agentes sociales, como hemos dicho, a instituciones públicas. Aquí estamos muchos representantes, trabajadores, representantes políticos, he visto también de las instituciones públicas. Yo creo que es clave, es decir, los mensajes que se estén dando aquí en este momento donde se están cuestionando cosas fundamentales, ¿no? Y logros fundamentales desde el punto de vista social, pues yo creo que es fundamental que nos interpele esa conciliación corresponsable a qué hay que hacer desde los agentes sociales y luego que nos interpele a nivel personal entre hombres y mujeres, ¿no? Y fundamentalmente aquí la interpelación viene a los hombres. Yo creo que hablar de conciliación corresponsable si no estamos... Y por eso, mira, me parece muy interesante, ¿no? Que precisamente en este momento los dos que estamos en la mesa seamos hombres, ¿no? Entonces, porque es la única manera de ir rompiendo las relaciones tradicionales de género, ¿no? Los roles, de alguna manera, tradicionales. Bueno, de alguna manera, esto que cuando lo hablamos teóricamente, todos lo decimos, estas incoherencias de las que hablaba Teresa, ¿no? Entre la teoría y la práctica, esto que todos lo entendemos muy bien y cuando parece que lo reflexionamos y lo ponemos aquí, en esto parece muy sencillo, desde el punto de vista teórico, pues el asunto que ya nos ha apuntado Teresa, cosas muy interesantes, es el cómo, ¿no? Es decir, cómo de alguna manera trabajamos para esa conciliación corresponsable, para conseguir una conciliación responsable que consiga equidad social y cohesión social, ¿no? Entonces, bueno, por eso yo creo que el complemento muy interesante a Teresa viene ahora con Ángel Rivero, que nos va a poder avanzar o ilustrar cosas interesantes desde el punto de vista de propuestas, ¿no? De ese cómo, de qué propuestas desde instituciones, desde esto para trabajar en esta corresponsabilidad tanto a nivel social como a nivel personal, ¿no? Ángel Rivero es antropólogo social, especialista universitario en evaluación de políticas por la Universidad Complutense de Madrid y actualmente profesor de Sociología en la Universidad Carlos III de Madrid, ¿no? Ha dirigido pues, diversas evaluaciones y estudios sociales. No voy a enumerar los que ha hecho, pero sí quiero recalcar el estudio sobre la conciliación de la vida familiar y la vida laboral en España para el Instituto de la Mujer del Ministerio de Igualdad, ¿no? Lo mismo que ha publicado, tiene varias publicaciones y también la que quiero destacar aquí pues es la de la conciliación a la corresponsabilidad, editada por el Observatorio para la Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres, Ministerio de Igualdad, ¿no? En el 2008. Entonces, bueno, le doy la palabra a él y lo dicho, si en su intervención suscita alguna duda, pregunta tal, apuntáis y luego tendremos un ratito para el debate, ¿vale? Cuando quieras, Ángel. Vale, gracias, José Luis. Bueno, muchas gracias a José Luis por la presentación y a la organización por darme la oportunidad de participar en estas jornadas. Espero que sea útil mi intervención, aunque ya de entrada, bueno, carezco de la soltura y de la fina ironía de Teresa. Soy más de escribir y de ceñirme a lo escrito, pero bueno, cada uno es como es, ¿no? Bueno, bromas aparte. El propósito de esta ponencia, un poco en la línea de lo que José Luis planteaba, es establecer una serie de consideraciones sobre la intervención pública en materia de conciliación y de corresponsabilidad. Unas consideraciones tanto en el plano del diagnóstico como en el plano más propiamente propositivo
que puedan servir como marco de reflexión en este tema, marco de reflexión para los grupos que van a tener lugar después. La base desde la que se hacen, desde la que voy a hacer estas consideraciones sobre intervención, es un estudio de los citados por José Luis, publicado en 2008 por el Instituto de la Mujer del Ministerio de Trabajo, más concretamente por el Observatorio de la Igualdad de la Secretaría General de Igualdad, y que yo mismo efectivamente dirigí y que tuvo por objeto esta cuestión, ¿no? Es decir, me voy a ceñir a este material, ¿no? El estudio se tituló De la conciliación a la corresponsabilidad, buenas prácticas y recomendaciones. Este era un poco su título. Y es este estudio el que llamó la atención de los organizadores de las jornadas y el que motivó la invitación a participar en las mismas, ¿no? Bien, con respecto a este trabajo, que es un poco el que constituye el núcleo, ¿no?, de la intervención, quisiera llamar la atención sobre el hecho de que la ponencia se fundamenta en un trabajo que puede considerarse histórico, ¿no? No histórico porque sea un clásico, ni mucho menos, ¿no? Dios me libre, ni porque tuviera trascendencia histórica, sino porque es un poco antiguo ya, quiero decir, ¿no? Porque se publicó hace ya casi 6 años. No son muchos años realmente, ¿no? No son muchos años en términos, digamos, estrictamente cuantitativos, pero lo cierto es que entre la realización del estudio y esta jornada se han producido cambios sustanciales, ¿no?, en el panorama socioeconómico y político, ¿no? Entonces ha habido cambios cualitativos importantes, ¿no? Cambios derivados, obviamente, pues, de la crisis, ¿no?, en la que todavía estamos sumidos y que han enturbiado el panorama, ¿no?, como ya hemos ido viendo, ¿no?, el panorama y las expectativas que teníamos quienes trabajábamos en estos temas, ¿no?, de la lucha contra la discriminación y las políticas de igualdad en sentido amplio, no solo de género, ¿no?, sino también de otro tipo de problemáticas ligadas a la no discriminación y a la igualdad. Mi apreciación, como iremos viendo, yo creo que es que las cosas se han complicado mucho y que se ha producido una regresión, una acentuación de las dimensiones críticas, ¿no?, y de los obstáculos identificados justo antes de la crisis, que es cuando se hicieron los trabajos relativos a este estudio. Es decir, la propuesta se hace, por así decir, en un contexto de bonanza, por así decir, ¿no?, de prosperidad, de abundancia, y estamos 6 años después en un contexto muy distinto. Y todo esto subraya, enfatiza el carácter de marco de reflexión, yo creo, de la ponencia, ¿no? Una primera y obvia reflexión es la que plantea la propia validez y vigencia del diagnóstico y de la propuesta que formulamos a finales de 2007. Y una reflexión que se puede dejar abierta para el debate. Bien. ¿En qué consistió el trabajo que en su momento titulamos De la conciliación a la corresponsabilidad? Bueno, fue un trabajo que sintetizaba las contribuciones de las comisiones de conciliación primero y luego llamada de tiempos y trabajos del Observatorio de la Igualdad entre 2003 y 2006. Estas contribuciones, estos trabajos de estas comisiones del Observatorio de Igualdad se concretaron a su vez en 2 estudios, que son los siguientes. Perdón, me he equivocado en una cosa. Bueno, voy a centrarla para encuadrar un poco y que no os perdáis demasiado. Los contenidos de la ponencia los voy a centrar en los fundamentos, los voy a centrar en esta propuesta, pero vamos a ir hacia atrás para ver los fundamentos, es decir, sus marcos de referencia, la propuesta en sí, los ejes y medidas que la componen, y un poco, si hay tiempo, vamos a intentar valorar un poco la vigencia de esta propuesta y sus aplicaciones. No sé qué ha pasado con una diapo que tenía yo aquí antes. Pues no sé, han como desaparecido. Bueno, es igual, lo que decía un poco, que el trabajo se fundamenta a su vez en otros 2 estudios, ¿no?, por así decir. Es un estudio de estudios. Un estudio relativamente extenso de carácter sociológico sobre la situación de la conciliación en España. Se llamó Estudio sobre la conciliación de la vida familiar y la vida laboral en España, situación actual, necesidades y demandas, que se publicó en 2005 y que también en este caso dirigí, es los que ha citado José Luis. Es este estudio, relativamente voluminoso. Y luego un estudio sobre buenas prácticas en materia de conciliación y corresponsabilidad,
pero exclusivas, dirigidas principalmente a hombres, a varones. Es un estudio que se llevó a cabo en 2006. Yo no participé en ese estudio, pero sí me encargaron sintetizarlo, por así decir, y volcarlo en este trabajo de la conciliación en la corresponsabilidad, que es este que tengo aquí. No me consta que hubiera una publicación formal de este trabajo, ni una autoría, por así decir, más allá de la empresa que lo hizo. La demanda del Instituto de la Mujer fue realizar esta síntesis de las contribuciones de las comisiones de conciliación y tiempos y trabajos del Observatorio entre 2003 y 2006 y, asimismo, elaborar una propuesta de intervención en materia de conciliación y corresponsabilidad. Es decir, este trabajo de la conciliación y la corresponsabilidad hacía esa síntesis y terminaba con una propuesta de intervención. Esta era la demanda del Instituto de la Mujer. Una propuesta que se concibió en términos muy básicos y muy esquemáticos, en realidad, ¿no? Sin descender al plano operativo, ¿no? La idea de esta propuesta era que las administraciones autonómicas y locales pudieran utilizar como referente esta propuesta en el caso de que quisieran impulsar actuaciones en esta temática de conciliación. Estamos hablando del año 2008. ¿Vale? Bien, entonces, como decía, voy a centrar la ponencia en torno a esta propuesta de recomendaciones, tomando la propuesta como centro, pero yendo hacia atrás para hablar sobre sus fundamentos, sus marcos de referencia, después describir la propuesta y luego intentar valorar qué pasó después. ¿Qué pasó después? Bien, marcos de referencia de la propuesta. ¿Cuáles fueron los fundamentos, los marcos de referencia de esta propuesta que digo y que va a servir de base para la primera parte de mi intervención? Bueno, en primer lugar, y yo diría que la referencia principal, el diagnóstico y las recomendaciones que se establecieron en el estudio sobre la conciliación de la vida laboral y familiar en España, que se elaboró en 2004 y se publicó en 2005. ¿Vale? En segundo lugar, el segundo marco de referencia o fuente de la propuesta es la estructura programática del eje 3 del borrador del Plan Estratégico de Igualdad de Oportunidades. El eje 3 estaba dedicado a la corresponsabilidad y tenía 4 objetivos, y me parece que como 10 actuaciones concretas. Pero en aquel tiempo, cuando elaboramos la propuesta, ese eje 3 estaba solamente en fase de borrador. Nos pasaron un borrador a título confidencial. Luego el plan se desarrolló y se aplicó. Mi impresión por la documentación que he manejado es que hubo alteraciones en la estructura de programación del eje de corresponsabilidad. Pero bueno, luego lo comentaremos. Y la tercera fuente para elaborar esta propuesta son los resultados de este estudio citado sobre buenas prácticas dirigidas a hombres, que se complementó con una prospección adicional de prácticas. Bien, vamos a centrarnos ahora un poco en qué aportaron estos marcos de referencia y en cómo fundamentan, ¿no?, la propuesta de intervención, sobre todo centrándonos en el primero de los citados, que a mi modo de ver, yo diría que con rotundidad, es la referencia principal de la propuesta, ¿no? Porque el estudio de conciliación de la vida laboral terminaba con un capítulo de recomendaciones formuladas por los actores sociales y económicos, y si luego uno coteja ese capítulo, ese apartado con la propuesta de intervención, ve que se deriva casi en buena medida de ahí. Pero también se consideraron estos otros 2 marcos de referencia. Bien, el estudio sobre la conciliación de la vida laboral y familiar en España, publicado en 2005, fue el principal producto realmente generado por la Comisión de Conciliación y de Tiempos y Trabajos en este periodo. ¿En qué consistió este trabajo? Que fue a su vez la principal referencia de la propuesta que vamos a comentar. Desde un punto de vista metodológico fue un trabajo, yo creo que bastante completo, ¿no?, donde se aplicaron una serie de procedimientos, se integraron una serie de procedimientos de investigación. En primer lugar, una revisión de fuentes documentales que nos sirvió para fijar el estado de la cuestión y establecer el marco de referencia teórico de la intervención, de la investigación. Una serie de entrevistas a informantes clave, expertos, expertas, sobre todo académicos y también representantes, sobre todo, yo diría, de organizaciones sindicales y de organizaciones empresariales. Se hicieron también, lo cual yo creo que aportó mucha riqueza al estudio,
una serie de grupos de discusión con hombres y mujeres en edad laboral. Se hizo un trabajo cualitativo previo que sirviera, digamos, para desplegar, por así decir, el componente metodológico fundamental del trabajo, que fueron 2 encuestas, ¿no? La primera para una muestra estadísticamente representativa a nivel estatal de mujeres y hombres en edad laboral. Se hicieron más de 4.000 entrevistas telefónicas, y luego una encuesta sobre una muestra de empresas, ¿no?, dirigida a responsables de personal y a gerentes. Se hicieron como unas 1.000 entrevistas también telefónicas. Entonces, bueno, digamos que los datos, ¿no?, proporcionados por medio de la aplicación de estos procedimientos nos permitieron en su momento generar una imagen de la situación de la conciliación en España, una especie de fotografía sociológica, como se dice ahora, ¿no?, utilizando estas metáforas, ¿no?, un poco afortunadas, yo creo, pero bueno, una fotografía sociológica del problema de la conciliación en España. Yo creo que esto es lo que la investigación aportaba, ¿no? Un estudio de situación que nos sirvió asimismo luego de base para la propuesta que elaboramos 3 años después. Desde el punto de vista del contenido, el estudio trató de responder básicamente a los siguientes interrogantes, ¿no? ¿En qué medida la conciliación de la vida familiar y laboral constituye un problema para la población potencialmente activa? Así es como lo formulamos. El alcance social del problema. ¿Qué es lo que hacía que la conciliación de la vida familiar y laboral fuera un problema? Las barreras y restricciones a la conciliación. ¿Qué consecuencias se derivaban de estas barreras para la vida de las personas y para la dinámica de los centros de trabajo? Los efectos o los efectos no deseados. ¿Y qué necesidades y demandas se derivaban de lo anterior, ¿no? Las recomendaciones, ¿no?, de donde se deriva luego la propuesta de intervención. Bueno, no se trata ahora de hacer una exposición detallada de los resultados de este trabajo, ¿no? Este estudio tuvo en su momento mucha difusión mediática e institucional. No sé si alguno de los que están aquí lo recuerda, pero salió en la televisión, se comentó, salió la rueda de prensa de la directora general del Instituto de la Mujer. Yo la acompañé, solo salió mi codo. Salió en muchos medios, en la portada de algunos periódicos, salió incluso una reseña en la revista Telva, lo cual también me resultó significativo, ¿no?, y curioso. O sea, durante mucho tiempo se desgranaron noticias. Da idea de la resonancia social que tenía esta temática, ¿no?, de la atención que suscitó en los medios y demás. Bien, quedaría actualizar, por supuesto, el estudio. Una cierta actualización se hace cuando hacemos el otro trabajo de la conciliación y la corresponsabilidad para confirmar realmente los perfiles del problema. Quedaría actualizarlo ahora, que han pasado unos cuantos años, ¿no? Yo diría que lo que pasaría es que se han intensificado las contradicciones, ¿no?, que se planteaban en el estudio y la problemática. En cualquier caso, aunque no vaya a hacer una exposición detallada, sí quisiera hacer un repaso por algunas de las conclusiones, ¿no?, una síntesis de las principales conclusiones de este estudio y someterlo también a su consideración, un poco de modo a contrastar informalmente pues la validez, su posible vigencia. Me voy a centrar sobre todo en algunas consideraciones sobre la conciliación como problema social y público, de carácter más general, siempre ciñéndome a lo hecho. Sobre las barreras identificadas, cómo las clasificamos, qué contenido esencial le dimos, y fundamentalmente sobre las recomendaciones que fueron recogidas, ¿no?, de los agentes sociales y económicos, que fueron ordenadas y que luego dan lugar a la propuesta de intervención, que concentrará la segunda parte de mi intervención. Bien, el problema de la conciliación. Bueno, esto, aunque pueda parecer un poco obvio, el estudio partía de una premisa implícita, ¿no?, una premisa sin la cual no hubiera tenido sentido el estudio, ¿no? La conciliación de la vida familiar y laboral constituía un problema público, una meta a lograr, una aspiración social bajo la que subyacía en realidad una relación de contradicción, una relación de tensión entre el ámbito de la familia y el ámbito del trabajo remunerado, entiéndase. Partía de esa premisa y concluía objetivando, confirmando o mostrando o avalando con datos empíricos esa relación de contradicción, ¿no?,
entre el mundo de lo familiar y el mundo del trabajo, entre el mundo de lo productivo y el mundo de lo reproductivo. Algo que ya se sabía, por así decir, que estaba en la literatura sociológica, pero que faltaba, por así decir, fotografiarlo, vestirlo con datos, con respuestas dadas por empresarios o por trabajadores masculinos o por mujeres a las preguntas de una encuesta, que luego dieron lugar a titulares que circularon, ¿no? Y demás. Objetivamos la existencia de esa contradicción. Y en efecto, todas las fuentes que manejamos, todos los análisis efectuados en el estudio convergen en que existía para buena parte de la población en edad laboral un reconocimiento del problema de compatibilidad. En la población en edad activa sin cargas se aproximaba al 50%, a medida que la población tenía cargas, pues ese reconocimiento era mayor. Y llegaba al nivel máximo, estoy jugando un poco de memoria, en lo que llamamos hogares extensos completos, ¿no? Es decir, donde había personas mayores dependientes. Ahí el reconocimiento, que siempre es algo que en una encuesta la gente tiende a no reconocer los problemas. Yo diría que siempre hay que incrementar un poco, digamos, el quantum que sale de la encuesta. El reconocimiento ahí llegaba a su límite, superaba el 60%, personas que reconocían que era complicado para ellos, o muy complicado o muy complicado. La existencia, por tanto, de este problema, aunque pudiera variar su reconocimiento según la posición social o las características sociodemográficas de las personas entrevistadas, aparecía como un hecho inobjetable, ¿no? La relación entre vida laboral y vida familiar se planteaba, se sigue planteando, yo diría, en términos de contradicción, no de conciliación. Una conciliación es, por tanto, o la vimos así, más como un desideratum, como una aspiración. Y es por eso que estamos aquí reunidos hoy, claro. ¿Cómo se constituye socialmente el problema de la relación entre vida familiar y vida laboral? ¿En qué condiciones se constituye como problema público? Bueno, en el estudio quisimos dedicarle algunos párrafos de esto. Yo creo que es interesante para ubicar la cuestión de la conciliación y la emergencia de la corresponsabilidad, ¿no? Como un concepto que va sustituyendo el de conciliación. Bien, en el estudio veíamos que esta cuestión de la constitución de la conciliación como problema público tenía que ver con dos aspectos analíticamente distinguibles, pero obviamente interrelacionados, ¿no? Uno de perfil jurídico tiene que ver con la reclamación de un derecho y otro, pues, si queremos, sociológico, socioeconómico, que tiene que ver con el cuestionamiento de la lógica de la división sexual del trabajo. Cuando esto se produce, cuando se cuestiona esta lógica y toma la forma de la reclamación de un derecho, entonces es cuando pasamos, por así decir, de las inquietudes privadas, de la vivencia privada particular del problema, a la formulación colectiva y pública de esa reclamación de un derecho a compatibilizar vida familiar con vida laboral, ¿no? ¿Qué pasa? Que la reclamación de un derecho por parte de un colectivo se traduce siempre o casi siempre en reclamaciones frente a otros. Es decir, la materialización de un derecho a la conciliación implica la renuncia a ciertos privilegios y correlativamente la exigencia de que se asuman responsabilidades hasta ahora eludidas por parte de otros actores. No solo el cónyuge masculino, también el empresario, por así decir, como actor social, o el Estado también, como garante de esos derechos reclamados, ¿no? Y como regulador también. Este juego de reclamaciones que surgen a partir de esta Constitución o que se derivan de esta Constitución del problema público de la conciliación pone de manifiesto claramente la dimensión conflictiva que tiene el problema. Y en relación con esta dimensión conflictiva yo diría que la emergencia del concepto de corresponsabilidad. El concepto de conciliación, ¿no? Es como más suave, hay que conciliar, hay que armonizar. Cuando se pasa, ¿no? Y esto ya lo empezamos a ver cuando hicimos el estudio, pero cuando hicimos el otro trabajo ya fue claro que empezaba a haber un desplazamiento, una sustitución semántica de la corresponsabilidad por la conciliación que tenía ya esta denotación, por así decir, de reclamación frente a otros. Otros que no son solo los convivientes en el medio familiar, sino que son otros actores
incluidos los actores públicos, por así decir. Por otro lado, en relación con lo anterior, el problema de la conciliación emerge, como decía, cuando se altera o se pretende alterar esta división tradicional sexual del trabajo. La cuestión de la conciliación no adquiere propiamente un carácter público mientras estas funciones de mantenimiento del ámbito doméstico y de atención a los miembros de la familia, llamadas reproductivas o de cuidados, se han ejecutado de forma casi exclusiva por las mujeres sin que ello diera lugar a ninguna reclamación, incluso cuando desempeñaban, ¿no?, un trabajo llamado productivo, cosa que ha ocurrido durante mucho tiempo en la historia, en realidad, ¿no? Las mujeres han simultaneado el trabajo productivo con el trabajo reproductivo, pero no había ninguna reclamación. En este escenario, todos los costes del mantenimiento y la reproducción de la fuerza de trabajo se trasladan, sin más, al ámbito doméstico, al ámbito tradicional de las mujeres. Lo que veíamos que desde cierta perspectiva ha podido ser funcional para el sistema económico. Es decir, lo que ha habido y en la práctica sigue habiendo es una subordinación de la lógica de la reproducción a la lógica de la producción. Podríamos formularlo así. Y, por tanto, una subsunción de los tiempos, ¿no? Un vaciamiento del tiempo del cuidado en el tiempo productivo, que lo absorbe todo, que tiende a absorberlo todo. Es como un Cronos que lo devora todo, nunca mejor dicho. Y esta subordinación a lo que iba, veíamos que ha podido ser funcional para el sistema de relaciones de producción hegemónico dominante en nuestras sociedades. Esto lo discutía el otro día con un colega, pero ha podido ser funcional o se percibe como funcional. Y diversos estudios, Guzmán y Todaro, Balbo, Carrasco, Picchio, etcétera, han mostrado cómo estos costes de reproducción y mantenimiento de la fuerza de trabajo se trasladan al ámbito doméstico, donde se realizan esas tareas de cuidados, al tiempo que el valor del trabajo reproductivo, como veíamos en la anterior intervención de Teresa, se invisibiliza. Se hace invisible. Es decir, para la lógica de la producción, para el sistema de producción hegemónico, ¿no?, la incorporación de mano de obra masiva, barata y flexible, como es la femenina, ha sido funcional. Y más si se asume la doble presencia, el doble rol, la doble jornada. Bien, de ahí su persistencia, claro, la dificultad de alterar esto. Pero esto es lo que se ha puesto en cuestión, ¿no?, tanto por el movimiento de emancipación de las mujeres, la incorporación masiva de las mujeres al mercado de trabajo han alterado este panorama. Se ha puesto en cuestión este sistema de relaciones laborales hegemónico y esa división sexual del trabajo en que descansa el sistema. La contradicción fundamental que nosotros veíamos en su momento era entre las condiciones de trabajo vigentes, hegemónicas, y esas reclamaciones, esas aspiraciones a la conciliación, esas reclamaciones de derecho que se habían comenzado a formular en las últimas décadas. En su momento, estas eran las determinaciones sociohistóricas y estructurales a partir de las cuales las reivindicaciones de un derecho a la conciliación daban lugar a un conflicto de intereses. Así es como lo pusimos por escrito, por así decir. Veíamos también, para terminar con esto del problema, que el papel del Estado era estratégico en la regulación de este conflicto entre trabajo y familia, entre producción y reproducción, entre el mundo de la vida y el sistema, si queremos llamarlo también en clave habermasiana, y perdón por la pedantería académica. Lo cierto es que los actores sociales tienden a mirar al Estado cuando se les interpela por el problema de la conciliación. Pero lo cierto es que el contexto histórico se caracteriza desde hace ya varias décadas por la desregulación de las relaciones laborales y por la pérdida de derechos vinculados a la condición salarial. En este escenario, ¿no?, que está especialmente agudizado hoy día, es evidente que una regulación fuerte, ¿no?, de los derechos de conciliación por parte del Estado pues va un poco a contracorriente. Eso no quiere decir que no haya que seguir reclamando y seguir presionando, y salir un poco del fatum, ¿no?, del discurso dominante. En cualquier caso, el papel jugado, como veremos luego, por el Estado, ¿no?, a la hora de ser valorado por los actores que entrevistamos y las especialistas consultadas, siempre fue calificado como insuficiente o como pasivo. Bien, las barreras que vimos en su momento. Si la conciliación es un problema, ¿no?, si la relación entre vida laboral
y familiares de tensión, de contradicción, cuáles son los factores específicos de interferencia, ¿no?, entre estos ámbitos de lo familiar y lo laboral, entre lo productivo y lo reproductivo. Bien, en el estudio veíamos que los actores, a la hora de plantear, de calcular y de desarrollar sus estrategias de conciliación, partían efectivamente, como es lógico, de un marco de restricciones. Estas restricciones las llamamos barreras a la conciliación. Estas barreras las clasificamos y las analizamos en estas 4 categorías. Barreras culturales o socioculturales que remiten a la persistencia del modelo tradicional de división sexual del trabajo, barreras relativas al sistema de relaciones laborales, a la estructura y condiciones del mercado de trabajo, relativas a los recursos económicos disponibles y barreras políticas, ¿no?, relativas al rol asumido por el Estado. De estas barreras, de algún modo, del análisis de estas barreras, se deriva después la propuesta que elaboramos. Vamos a comentarlas un poquito. Yo diría, quedaría actualizar, ¿no?, lo que dijimos en el estudio en su momento, pero yo diría que están perfectamente vigentes, ¿no? Las barreras culturales, bueno, son las más obvias, ¿no?, y remiten a la estructura social, más en concreto a la persistencia de este modelo tradicional de división sexual del trabajo que se sustenta en una representación, entre otras cosas, en una representación de la mujer como sujeto natural del cuidado. Esta asignación sexista de roles y de identidades de género, lo cierto es que continúa operando aun cuando la mujer se incorpora a la ocupación en el mercado laboral. En los grupos de discusión que hicimos, que nos proporcionaron información muy rica, observamos que la asignación tradicional de roles e identidades de género y sobre todo la orientación al cuidado familiar de las mujeres se manifestaba con la fuerza de un hecho social, ¿no?, con la fuerza de las normas sociales, ¿no? El incumplimiento del rol de cuidadoras generaba sentimientos de culpa. Se vivenciaba como culpa el desempeño de ese rol, digamos, productivo, por así decir. Estos sentimientos de culpa evidenciaban la fuerza coercitiva con la que las normas sociales se imponen a las mujeres. Esto aparecía en los grupos. Y esas normas sociales dan lugar a una actitud constante hacia el cuidado, hacia la responsabilidad permanente hacia lo doméstico y la familia. Es una actitud que se incorpora en el proceso de socialización temprana, que es alimentada continuamente por la educación informal y por los medios de comunicación de masas. La consistencia de esta actitud constituía una fuente de inquietud y malestar para las mujeres, además de que era un obstáculo evidente para el cambio social. Las barreras relativas al sistema de relaciones laborales remiten a las condiciones del mercado laboral y a su reflejo en los centros de trabajo. El análisis que hicimos objetivó, puso en evidencia un conflicto bastante intenso de intereses entre la fuerza de trabajo y las empresas en relación con la conciliación de los ámbitos familiar y laboral, ¿no? El sentido que se quedaban, ¿no?, empresarios y trabajadores a la flexibilización, el contenido que daban a ese concepto tan traído y tan llevado, ¿no?, de la flexibilidad, era muy expresivo, yo creo, de la intensidad de este conflicto. Estas reclamaciones a la flexibilización de la organización del trabajo productivo, que eran comunes a empresarios y trabajadores, en realidad eran una convergencia formal, porque empresarios y trabajadores designan cosas distintas cuando están hablando de flexibilidad. La flexibilidad requerida por la empresa se traducía con frecuencia en una disponibilidad total, es decir, en la máxima rigidez para el trabajador. Me decía una vez un colega que el amo dispone del esclavo con la máxima flexibilidad, y esa flexibilidad del amo del esclavo frente al amo es máxima rigidez para él. La flexibilidad que demanda con frecuencia las organizaciones empresariales es una flexibilidad muy distinta de la que demandan las organizaciones sindicales o los trabajadores, que es una flexibilidad efectivamente para conciliar. Y esta flexibilidad para conciliar era vista, y así está objetivado en datos, como una limitación por parte de los empresarios de sus expectativas de productividad. Ahí se evidenciaba solamente en la atribución de sentido, de contenido a esta categoría de la flexibilidad, la intensidad de ese conflicto de intereses.
¿no? Entre el trabajo y el capital, podríamos decir. En este sentido, la mejora de las condiciones laborales, en el sentido, por ejemplo, de facilitar la conciliación, se entendía por la empresa más bien como una forma de retribuir socialmente a las élites profesionales o a determinados trabajadores clave con el fin de evitar su fuga, con el fin de fidelizarles. Y esto se daba además en empresas grandes, que concentran un peso sobre el empleo pues relativamente bajo, y se beneficiaban de ello fundamentalmente estas élites profesionales. Por tanto, el alcance social de estas medidas, más allá de que su propósito fuera otro, era muy limitado. Bien. En definitiva, las personas que participaron en las reuniones y que fueron entrevistadas reconocieron que para la empresa la maternidad y las cargas familiares en general constituían un factor de discriminación. Un factor de discriminación que, según las vivencias de algunas de las personas entrevistadas, se hacía palpable en los procesos de selección. Había un porcentaje no despreciable de mujeres que consideraban haber sido discriminadas precisamente por esto en un proceso de selección y, por supuesto, en la promoción laboral. Las barreras relativas a los recursos económicos, se refieren o remiten a la renta disponible por parte de la unidad familiar, que condiciona las decisiones relativas al trabajo y la familia. El nivel de renta condiciona o determina directamente, de forma bastante clara, por un lado, los costes de oportunidad del abandono del mercado de trabajo. Siempre tiene menos coste que el abandono de la mujer, aunque no sea solamente una cuestión económica. Y, por otro lado, por supuesto, determina las posibilidades de contratar ayuda doméstica o ayuda para la atención a personas dependientes. En las reuniones de grupo, ¿qué veíamos? Que las personas con rentas medias se sentían a sí mismas como las más perjudicadas. Esto es lo que vimos. Estaban como atrapadas, ¿no?, entre las dificultades de acceder a los recursos públicos, cuyos baremos entendían que eran inadecuados y que los excluían, y, por otro lado, atrapados entre la necesidad consiguiente de contratar servicios de apoyo, de servicios privados en el mercado cuyo coste se consideraba también muy elevado. Se veían a sí mismos como en una especie de tierra de nadie. En las personas con rentas bajas, por el contrario, se experimentaba sencillamente la restricción económica que suponía el acceso a los servicios de apoyo en el mercado. Simplemente eran inaccesibles, al tiempo que se confirmaba igualmente la insuficiencia de los recursos públicos, lo que se traducía en estrategias informales, se han llamado, ¿no?, pues basadas en la red familiar, basadas en los amigos incluso, en la red vecinal y demás. Lo que se apreciaba a veces al poner en común estos discursos grupales realmente también era una competencia social por los escasos recursos públicos disponibles. Un discurso de la competencia, ¿no? Las personas con rentas bajas exigían un mayor gravamen sobre las rentas altas, digamos que se enunciaba un discurso de la equidad, por así decir. Las personas con rentas medias se sentían excluidas por otras categorías sociales. La más nombrada era la de los inmigrantes, que acaparaban los recursos de las guarderías, etcétera, etcétera, ¿no? De una forma abusiva en su discurso, un discurso de la exclusión, por así decir, ¿no? Primero, pues, tenemos que ser los autóctonos. Bien, por último, las barreras políticas, que remiten al papel asumido por el Estado en la determinación de oportunidades, ¿no?, para conciliar vida laboral y familiar. Del Estado, ¿qué depende? Evidentemente depende de la disponibilidad de recursos públicos para generar lo que podríamos llamar la infraestructura de apoyo para la conciliación o para el cuidado, guarderías, centros de atención a personas dependientes, servicios de asistencia domiciliaria, todo esto que ya hemos visto y comentado en la anterior intervención, y depende, por otro lado, fundamentalmente la regulación jurídica de los derechos de conciliación. No solo la regulación jurídica, ¿no?, sino también la garantía de su cumplimiento, la vigilancia de su cumplimiento. ¿Y qué se veía aquí en los discursos que recogimos? Bueno, pues un malestar, ¿no?, una conciencia de malestar en este sentido. La conciencia de escasez, ¿no?, referida a la infraestructura de apoyo para la conciliación, especialmente en lo que se refería a guarderías públicas y servicios de atención a mayores en situación de dependencia. Esto es de lo que más se hablaba.
y por otro lado se señalaba que la alternativa que ofrecía el mercado estaba sometida a fuertes restricciones de tipo económico, ¿no? Que las hacían inaccesibles para las rentas medias bajas o bajas. Por otro lado, la Ley 39/99, ¿no?, ya comentada, la conocida comúnmente como Ley de Conciliación, se evaluaba como un avance, esto es cierto, pero también se señalaban su afectación de importantes limitaciones y de insuficiencias que llegaban a generar pues, efectos no deseados, ¿no? Un poco en la línea también comentada de reproducción de la división sexual del trabajo. Luego comentaremos un poco más de esto. Además, también se señalaba que las labores de vigilancia de su cumplimiento, del cumplimiento de la ley, habían sido muy escasas. De modo que el problema de la conciliación tendía a judicializarse. Por una parte, la ley no especificaba sanciones, dejaba muchos ilegalismos, por así decir, muchas zonas que se prestaban al conflicto, al litigio en los tribunales, a su judicialización, o al juego, con frecuencia asimétrico, de la negociación colectiva entre personas trabajadoras y empresas. En definitiva, todo esto ponía de manifiesto las debilidades en términos de vigencia y de validez de las normas jurídicas recogidas en la ley, y de hecho el estudio mostraba un muy débil conocimiento de las medidas de la ley. La única medida que tenía un grado de conocimiento, no tengo ahora mismo en la cabeza la memoria de todos los datos, pero la única que tenía un grado de conocimiento relativamente generalizado era el permiso de 2 días por enfermedad grave u operación y estas cosas. Las demás medidas eran virtualmente desconocidas o muy desconocidas, ¿no? Y, por supuesto, escasísimamente usadas. Escasísimamente usadas, y cuando eran usadas fundamentalmente por las mujeres. Estos datos de conocimiento y de uso pues, parecían confirmar este problema de eficacia jurídica de la ley. Bien, en definitiva, el estudio mostraba una fuerte segmentación según sexo y posición en el mercado de trabajo que se daba en las estrategias para hacer compatibles trabajo productivo y familia, ¿no? Y esta segmentación encerraba, a nuestro modo de ver, una amenaza, ¿no? Puesto que la escasez de recursos públicos a lo que daba lugar era una discriminación socioeconómica de las posibilidades de conciliar. El mercado discrimina, de hecho, por medio del precio. De modo que los recursos y, de forma derivada, los derechos de conciliación se distribuyen en la práctica a partir de los mecanismos del mercado. Esto es lo que en su momento vimos y pusimos por escrito. Bien, el diagnóstico, muy centrado no solo en estas barreras, también se hicieron derivar los efectos no deseados, etcétera, etcétera, pero no me voy a extender más. El diagnóstico concluía con una serie de recomendaciones relativas a los estímulos necesarios para facilitar la compaginación de los ámbitos familiar y laboral. Así es como se llamaron los estímulos, ¿no? Estas apreciaciones acerca de los estímulos se encuadraron en una consideración más amplia sobre la corresponsabilidad de los distintos actores y agentes implicados en el problema, haciendo un especial hincapié en el papel del Estado. Quisiera centrarme ahora en las convergencias y divergencias en el discurso de los agentes económicos y sociales, representantes de organizaciones sindicales y empresariales, cuyo análisis se consideró fundamental, ¿no?, en el estudio y cuyas divergencias, de algún modo, dibujan, yo creo que bastante claramente los perfiles del conflicto. Bueno, convergencias y divergencias, ¿no? Como punto de partida, los informantes y las informantes entrevistados reconocieron que el problema de la conciliación de la vida familiar y laboral era, en efecto, un problema social. ¿Por qué? Bueno, pues porque estaba amenazado un bien social. El problema de la conciliación afectaba a toda la sociedad, y no solo a las mujeres o a las personas con cargas familiares. En esto había, por lo menos, convergencia discursiva entre agentes. Aunque encontramos diferencias, énfasis distintos acerca de lo que constituía ese bien social amenazado. Aquí tengo un cuadro de las divergencias. Para la representación de las organizaciones empresariales, la familia era el bien social a proteger, mientras que para las organizaciones sindicales se enfatizó la igualdad efectiva de las mujeres como el derecho esencial a ser garantizado. Se reconocía que era un problema social, pero
el bien social a proteger o el derecho a garantizar diferían según tipo de actor social. El Estado comparecía también en el discurso de estos agentes como el garante de ese bien a proteger o de ese derecho a garantizar. En esto también había convergencia, pero de nuevo el discurso sobre el contenido concreto del papel atribuible al Estado era distinto según se enunciara desde las organizaciones empresariales o desde las sindicales, ¿no? Y el eje a partir del cual se articulaban estas diferencias, yo diría que es el de la oposición entre lo público y lo privado. El punto de acuerdo se dio en relación con un cometido estratégico, ¿no? Digamos que hay una idea fuerza, que es por así decir la que concreta la convergencia discursiva entre los agentes. El Estado debía evitar tanto que los costes de la conciliación familiar y laboral se trasladen a las personas trabajadoras como a las empresas. Digamos que esos costes no deben distribuir ni sobre las empresas ni sobre los trabajadores. Esto era, por así decir, un enunciado fuerte de convergencia de los discursos. ¿Y cómo ello debía hacerse? Pues por medio de la provisión directa o indirecta de recursos y servicios de apoyo a la conciliación. Es en las apreciaciones sobre el modo de proveer estos recursos donde se identificaron nuevos matices y divergencias discursivas entre agentes. Para las organizaciones empresariales se acentuó la importancia del estímulo a la iniciativa privada, como suministradores de servicios. Es decir, el Estado lo que debía hacer era fomentar la creación de un tejido empresarial que proporcionase recursos para la conciliación. Desde las organizaciones sindicales lo que se enfatizó fue otra cosa, ante todo el carácter social y universal de los servicios de apoyo. En consecuencia, debía haber una provisión de recursos para toda la población por parte, en primer término, del Estado. Y el nivel de renta en este sentido no podía traducirse o no debía traducirse en un problema para las familias con menos recursos económicos ni tampoco en una barrera de acceso para las rentas medias, ¿no? Estábamos ante un discurso, el sindical, universalista. Garantizar la existencia de una red de guarderías con cobertura suficiente y horarios compatibles con las jornadas laborales se vio esencial en este sentido. Y el déficit de los centros de asistencia a personas mayores en situación de dependencia también debía ser corregido. Para la representación de las organizaciones sindicales también se consideró esencial el papel del Estado en la vigilancia del cumplimiento de la ley, ¿no? Como decíamos antes, en la corrección de sus insuficiencias. Desde las organizaciones empresariales las apreciaciones en este sentido fueron distintas. Las medidas de conciliación debían ser, ante todo, producto de la negociación colectiva. Y además, esto yo creo que es importante, los convenios deberían recoger cláusulas que permitieran suspender o flexibilizar la apreciación de esas medidas de conciliación de acuerdo con las circunstancias de la empresa y la producción. En esta demanda vemos de nuevo esa propensión, esa lógica de la subordinación de lo reproductivo a lo productivo, siempre que las circunstancias de la empresa y la producción lo permitan. Bien, es evidente que la tensión entre el trabajo y trabajadores y empresarios, trabajo y capital, como lo queremos llamar, atravesaba todo este problema de la conciliación a la hora de formular recomendaciones, de formular propuestas. Pero no era la única tensión que lo atravesaba, ¿no? También la oposición entre lo público y lo privado se hizo manifiesta en los discursos producidos, ¿no? La representación de los trabajadores reivindicó la universalización de un derecho social, no la fragmentación de su disfrute a través de acuerdos particulares que podían dejar fuera a buena parte de la población, ¿no? Dada la limitada vertebración sindical del tejido empresarial. De estos discursos ya se pueden deducir las apreciaciones emitidas desde organizaciones sindicales y empresariales con respecto al papel de las empresas en esta resolución de las problemáticas de conciliación. Para las organizaciones sindicales, las empresas debían cumplir la ley y mejorar las condiciones laborales. Para las organizaciones empresariales, las empresas debían colaborar dentro de los límites que las circunstancias de la producción estableciesen, es decir, de forma flexible con respecto a las determinaciones del mercado. En este sentido se pedía comprensión, ¿no?, literalmente, a los trabajadores, es decir, flexibilidad y disponibilidad para adaptarse a las circunstancias de la producción. El problema de la conciliación, un poco, yo creo que este análisis de convergencias y divergencias mostraba un poco los perfiles, ¿no?, del problema, de las posiciones discursivas de dos agentes clave, ¿no?, en su resolución, y el problema se planteaba, tal como lo veíamos, como un problema de corresponsabilidad entre actores sociales, económicos, estatales, y era un problema, por supuesto, político, que planteaba una serie de cuestiones que todavía,
yo creo que siguen vigentes, ¿no? Es decir, por un lado, ¿cómo lograr un consenso? ¿no? ¿Cómo lograr puntos de convergencia entre posiciones y pretensiones que son marcadamente tan distintas? ¿no? Cuando uno se da cuenta, analiza, pregunta a la gente, analiza los discursos, etcétera, se da cuenta de la relación de contradicción, de tensión tan intensa que hay, que va mucho más allá de las apelaciones moralizantes, por así decir, o voluntaristas, etcétera. El tema está profundamente imbricado, ¿no?, en la estructura de relaciones laborales y de relaciones productivas. ¿Cómo crear puntos de convergencia entre posiciones y pretensiones tan enfrentadas, ¿no? Y otra cuestión que se nos suscitó, ¿qué punto o qué posición había que privilegiar? ¿no? ¿A qué actor había que hacer más caso, por así decir? ¿no? Nosotros entendíamos cuando escribimos el estudio que a la hora de regular un derecho a implementar una política como esta, ello era prácticamente inevitable. No siempre se puede encontrar el consenso, la convergencia, la armonía plena. Siempre hay una parte, por así decir, jurídicamente débil, ¿no? O un bien que debes proteger por encima de otro. ¿no? Y esto suponía ir mucho más allá de ese discurso voluntarista, ¿no?, de la conciliación. No obstante, más allá de las dificultades, ¿no?, que el logro de este consenso implicaba, lo cierto es que todos los discursos señalaron la importancia del papel del Estado en la regulación y compensación de los costes sociales y económicos que se derivaba de la problemática de la conciliación. En la importancia del papel del Estado convergían todos los discursos, ¿no?, aunque luego volvían a divergir respecto al contenido de este papel. ¿no? Dios mío, 15 minutos. Ya. Bueno. Sí, sí. Bien, bueno, vamos a centrarnos un poco, vamos a ir agilizando. En fin, no sabía yo que me fuese a enrollar tanto. Bueno. En cualquier caso, las propuestas que hicieron los agentes sociales y económicos fueron ordenadas, ¿no?, en el estudio en estas categorías que están aquí o en estos tipos. Y sobre esta base fue la que luego elaboramos la propuesta que voy a comentar. ¿no? Propuestas, por un lado, dirigidas a incidir sobre las barreras políticas relativas al acompañamiento de la ley de conciliación, propuestas relativas a la creación de infraestructuras de apoyo, propuestas dirigidas a incidir sobre las representaciones sociales, ¿no?, que reproducen la división sexual del trabajo, y propuestas dirigidas a incidir sobre las barreras relativas a la estructura económica y las relaciones de producción. ¿no? Bueno, como comentaba también, utilizamos para hacer la propuesta otros marcos de referencia, como el borrador del Plan Estratégico de Igualdad de Oportunidades, que planteaba una serie de objetivos estratégicos: desarrollo de un modelo de convivencia familiar y social más igualitario, desarrollo de un nuevo modelo de relaciones laborales y empleo de calidad que facilite la corresponsabilidad, fortalecimiento y desarrollo pleno de la red de servicios de atención y cuidado a menores y personas dependientes, y cambio en el diseño y funcionamiento de las infraestructuras urbanas. Estos eran los objetivos del Plan Estratégico de Igualdad, del borrador del Plan Estratégico de Igualdad de Oportunidades. Y consideramos también por último, otro marco de referencia, que fue esta recopilación de buenas prácticas en materia de corresponsabilidad dirigidas a varones y otras adicionales que nosotros hicimos. Los consideramos también. Tengo que decir que este trabajo de prospección de buenas prácticas que nos llegó era un tanto insuficiente, un tanto decepcionante. Por el tipo de prácticas que se seleccionaron 20 en total, y de esas 20 se destacaron como buenas, muy buenas, 2. Una de ellas el permiso intransferible de paternidad de Cataluña y otro de intervención socioeducativa en el Ayuntamiento de Jerez. Pero fue un tanto, digamos, decepcionante también porque la información aportada no permitía visibilizar la efectividad, por así decir, real de esas prácticas. Pero también se tuvieron en cuenta. Eran 20 prácticas divididas de tipo sociolaboral, dentro y fuera de convenio, y dirigidas a la intervención socioeducativa. Bueno, sobre todo esto, conjugando estos marcos de referencia, elaboramos la propuesta de intervención, ¿no?
La idea, como decía, era que pudiera ser de utilidad, ¿no?, para que los agentes de los niveles de gobierno autonómicos y locales pudieran tomarla como referencia a la hora de poner en marcha actuaciones en este área. La propuesta, voy a hacer un recorrido por ella de una forma rápida, se estructuró de forma muy sencilla, de forma muy esquemática, a partir de tres ejes, ¿no?, que se corresponden de algún modo con lo que se deriva del estudio diagnóstico de la propuesta de recomendaciones, ¿no? No descubrimos el Mediterráneo, debo de decir. Recogimos lo que estaba, por así decir, en el discurso de los agentes y lo que parecía de sentido común y que había que, por así decir, proponer, ¿no? El eje 1, servicios para el cuidado de personas dependientes, un eje de relaciones laborales y un eje de sensibilización y cambio social. Respecto a cada eje, ¿qué definimos? Por un lado, su objetivo general. En segundo lugar, definimos la corresponsabilidad que se trataba de fomentar, la corresponsabilidad principal, no la única, especificando este agente principal, fuera Estado, empresa o familia. Esos son los tipos de actores que establecimos. Se definían los tipos de instrumentos para desarrollar la intervención en el eje, la tipología de instrumentos, sus fundamentos, su justificación, que nos llevaba un poco al diagnóstico, sus medidas específicas y los indicadores de diagnóstico y evaluación. Bien, vamos a hacer un recorrido por los ejes. Para eso yo creo que sí hay tiempo. Sí que sería importante, porque yo creo que es una de las cosas. Digo que como andamos por el tema de los tiempos, pero sí que es importante, yo creo que igual es también lo que más el que nos cuentes las buenas prácticas, sí, ¿no? El que lo de las buenas prácticas podamos tener tiempo de... Entonces, bueno... Podemos hablar luego, aunque ya he dicho que la información es un tanto sí, lo único que nos queda un cuarto de hora, digo, para empezar bien con los grupos de trabajo, porque yo creo que en estas jornadas es muy importante el debate que se quiere generar después en los grupos y para que todo el mundo pueda participar. Entonces, bueno, gestionamos este cuarto de hora, quiero decir, igual, digo, porque sepas, para centrarte en esto y luego, sobre todo, yo creo que es de mucho interés para todos el tema de buenas prácticas y a ver si podemos dejar algún minutillo para si hay alguna pregunta. Vale. Bueno, el objetivo del eje 1 era reforzar y mejorar la calidad de los recursos y servicios para la atención y el cuidado de personas dependientes. Corresponsabilidad principal, entendíamos que era del Estado, los instrumentos, servicios públicos, promoción económica, difusión de información y estudios. Hay una fundamentación, que no voy a extenderme porque reenvía de algún modo al diagnóstico, pero justifica, por así decir, y digamos que sirve de preámbulo a las medidas. Aquí he hecho una selección de los puntos clave. Las medidas en cuestión eran ampliación de la oferta de servicios públicos para el cuidado de personas dependientes, guarderías y centros de atención de mayores, ampliación de horarios de guarderías públicas, desarrollo de un programa de empleo y formación para el desarrollo del sector de servicios para el cuidado de personas dependientes, ayudas para la creación de empleo y servicios para el cuidado de personas dependientes, ayudas para la creación de servicios para el cuidado de personas dependientes en los centros de trabajo o en el entorno de los mismos. Medidas de acompañamiento, que las distinguimos de las medidas propiamente de intervención, diagnósticos territoriales de necesidades de atención a personas dependientes, mapas de recursos también, investigación y desarrollo de formas flexibles de prestación de servicios para el cuidado de personas dependientes y para su adaptación a situaciones de difícil cobertura, difusión de información acerca de las medidas, evaluación de procesos de las medidas y apoyo a la aplicación de la ley de dependencia, evaluación de su proceso de implementación, cobertura, impactos, etc. Medidas de acompañamiento. Indicadores de extensión de situaciones de dependencia y de cobertura. No voy a extenderme más. La publicación es accesible en cualquier caso. Eje 2, condiciones laborales. Objetivo obvio, mejorar las condiciones laborales y la calidad del empleo. La corresponsabilidad principal la centramos en la empresa, los instrumentos, servicios públicos, permisos laborales, transferencias monetarias, promoción económica, difusión de información y estudios. Hay también una fundamentación, en este caso, más extensa, no me puedo detener ahora en ella, pero remite de algún modo a lo establecido en el diagnóstico. Medidas, información y orientación sobre derechos y recursos de apoyo con el fin de prever los abandonos de la ocupación por razones familiares. Diseño e implantación en los servicios de empleo de una metodología para la reinserción laboral de personas que hayan abandonado el mercado de trabajo por razones familiares.
ayudas para sufragar los gastos de atención a personas dependientes destinados a personas desempleadas que deseen acceder a la ocupación. Las ayudas suelen estar centradas en personas trabajadoras. Vigilancia y control de las situaciones de discriminación por razones familiares en los centros de trabajo y regulación de permisos para atender a menores y mayores dependientes afectados por enfermedades comunes, no solo graves. Regulación de permisos para atender situaciones familiares extraordinarias, en algún caso se ha hecho, el caso de familiares desaparecidos, cosas así. Ayudas económicas destinadas a varones para la compensación de los costes de las reducciones de jornada o excedencias, un incentivo especial para los varones. Ayudas a la implementación de planes de conciliación y fomento de la corresponsabilidad en la empresa y establecimiento de criterios de calidad e incentivos a la incorporación en los centros de trabajo de medidas de apoyo a la conciliación y la corresponsabilidad. De estas cosas también se han hecho distintivos de empresa familiarmente responsable, este tipo de cosas que pudieran dar lugar luego pues, a beneficios fiscales o ventajas en la participación en concursos públicos, cosas así. Medidas de acompañamiento. Difusión de información sobre buenas prácticas en materia de conciliación y fomento de la corresponsabilidad, evaluación de procesos e impacto de las medidas sobre la reinserción laboral de las mujeres y el abandono de la ocupación por razones familiares, que este es un problema, uno de los efectos no deseados, por así decir, que emerge de forma bastante rotunda en el estudio, es la situación límite, por así decir, de la problemática de la conciliación, la estrategia límite, lo dejo, pues este lo dejo, afectaba a un porcentaje no despreciable de mujeres. Y la última medida de acompañamiento, el apoyo a la aplicación de la Ley de Igualdad de Oportunidades en su título 4, que es en el que se desarrolla el derecho al trabajo en igualdad de oportunidades, y la evaluación de su proceso, de sus impactos. Nos llama la atención, en otro orden de cosas, la falta de cultura de evaluación que hay aquí, ¿no? Se lanzan todo tipo de leyes, algunas de ellas claramente innovadoras, pero no hay ningún esfuerzo por realmente valorarlo, ¿no? Por valorarlo. Indicadores de actividad laboral, tasa de abandono de la ocupación por razones familiares, para nosotros el indicador clave. El eje 3 y último, sensibilización y cambio social. Objetivo, transformar las representaciones y actitudes sociales que reproducen la división sexual del trabajo. La corresponsabilidad principal, aquí la hicimos situar, ahora leyéndolo, no sé, en la familia, instrumentos, campañas de comunicación, permisos laborales, transferencias monetarias y estudios. Bueno, también hay una justificación que remite a toda la cuestión de las barreras socioculturales, etcétera, y una serie de medidas, campañas de sensibilización que pongan en valor el trabajo de cuidados y la corresponsabilidad respecto a dicho trabajo, poner en valor el trabajo de cuidados, esto es un poco que también ha salido en la intervención de Teresa, fomento del uso de los derechos de paternidad, atención y cuidado a personas dependientes, en la línea de estos permisos intransferibles u obligatorios, ¿no?, que también se han planteado, fomento de la educación en los valores del cuidado y la corresponsabilidad en la escuela. Es muy difícil conseguir que la gente se corresponsabilice, por así decir, si el trabajo de cuidados carece de valor, es decir, está vaciado de valor. Está vaciado de valor. Entonces planteamos que había que ponerlo en valor. ¿Cómo? Bueno, pues, intervención socioeducativa, campañas de comunicación, el cambio de representaciones en las representaciones y en las actitudes sociales, evidentemente implica unas temporalidades de largo plazo. Vigilancia y control de los contenidos sexistas que reproducen la estereotipia de rol en los medios de comunicación, sobre todo en la publicidad, donde la estereotipia de género y de rol es muy evidente, y las medidas de acompañamiento, la evaluación del impacto de las medidas sobre las actitudes sociales y la corresponsabilidad de las familias, indicadores de usos del tiempo y de extensión de uso de las medidas de conciliación recogidas en la legislación. Bueno, yo quería seguir hablando de qué pasó después y de un plan, ¿no?, concreto de conciliación que evaluamos y lo que pasa. No sé si hay tiempo o no. Yo sí que, además, lo de las buenas prácticas, recogiendo un poco lo que habéis comentado en las notas que me habéis pasado, igual lo que sí te pediría es de las recomendaciones, centrándonos en las buenas prácticas, sí, que analizasteis. Bueno, pues han pasado un tiempo,
como tú has dicho, estamos ante un documento que se hizo ya hace unos años. En tu conocimiento del estudio de buenas prácticas, que en aquel momento, ¿cuál destacarías, en algún caso, para rescatar a distintos niveles, al nivel laboral y al nivel institucional, ¿no? que era un poco igual la preocupación, quiero decir, en estos momentos, a partir de ese análisis que hicisteis de buenas prácticas, en tu opinión, ¿cuáles destacarías, cuáles piensas que hay que rescatar o que hay que reforzar para implementar esos dos niveles de los que estamos hablando, ¿no? el laboral e institucional? Bueno, varias cosas al respecto. Por un lado, decir que la base documental con la que trabajamos y que hicimos un análisis secundario, ¿no? Porque es un trabajo que ya nos vino hecho de buenas prácticas, ya he dicho que resultó, yo diría, un tanto decepcionante, ¿no? Es decir, el material con el que nos encontramos. Decepcionante no solo para nosotros, sino también para quienes nos encargó el estudio, ¿no? De hecho, nos pidieron que si podíamos hacer una prospección adicional dentro de los límites del estudio, documental, por supuesto, lo hiciéramos. Entonces, digamos que sobre esto de las buenas prácticas también es otro concepto fetiche, ¿no? Que se ha instalado, como el de flexibilidad y otras cosas. Todo el mundo habla de buenas prácticas, pero la metodología para identificar buenas prácticas es extraordinariamente laboriosa desde mi punto de vista. Es decir, para poder decir que algo es una buena práctica, tienes que bajar al terreno. Tienes que ir al terreno y tienes que hablar con la gente que ejecuta la práctica y que se supone que se beneficia de la práctica. Solo a partir de ahí uno se puede pronunciar con rigor. Entonces, nosotros con lo que nos encontramos en este trabajo pues fue en realidad un sumatorio, creo que no lo he traído aquí, pero sí lo tengo en el hotel, de prácticas que luego cuando analizabas, digamos, su descripción, pues bueno, pues no sabías a veces muy bien qué es lo que había detrás, y cuando atendías a los datos, ¿no?, que supuestamente justificaban su eficacia, pues a veces esa justificación de la eficacia no era tal. Ahora bien, ¿con qué nos encontramos? Y luego, ¿qué se podría destacar de todo esto? El estudio que manejamos identificaba 20 prácticas, trabajaba con 20 prácticas, fundamentalmente dirigidas a varones, exclusivamente o que principalmente recaían sobre los varones. Estas prácticas se subdividían a su vez en dos categorías: prácticas desarrolladas en el ámbito laboral y prácticas de ámbito socioeducativo. De ámbito laboral, a su vez, había unas que suponían, digamos, que eran prácticas que implicaban la introducción de cláusulas y el reconocimiento de derechos en convenios laborales, y otras que se salían de los convenios. Dentro de las recogidas en convenio, ¿qué teníamos? Unas prácticas que se daban en un par de sectores que habían sido recogidas por el trabajo que manejamos, de introducción del lenguaje no sexista en convenios, es decir, orientadas a fomentar la visibilización de las mujeres en los convenios. Bueno, no es quizá una tontería, ¿no?, porque sí es cierto que hay cierta masculinización, ¿no?, en las organizaciones sindicales, y uno de los problemas que tiene la conciliación es que también se deja de lado porque, bueno, se sigue entendiendo efectivamente que es un tema de las mujeres, que no afecta a todo el personal. Entonces es un tema siempre secundario. También se dice, esto también emergió en nuestro trabajo de diagnóstico, por las propias organizaciones sociales, ¿no? Entonces, bueno, trabajar con el lenguaje no sexista y hacer visible a las mujeres y al trabajo de las mujeres en los convenios era una de las prácticas. Otras, el resto de las prácticas, digamos, recogidas en convenio, tenían que ver con ampliación de permisos paternos, con ampliación de los permisos de paternidad a disfrutar por los hombres. La práctica que se seleccionó fue el permiso de paternidad intransferible de la ley de la administración de la Generalitat catalana, ¿no? Esta es la que se seleccionó y que parece seguir siendo, bueno, una práctica ejemplar. Dejar que el derecho a ejercer ese permiso, esa paternidad, y a disfrutar de ese permiso de paternidad sea un derecho derivado, un derecho que la madre cede, ¿no?, o un derecho voluntario. Esto sí que parece clave, ¿no?, y una labor clave del legislador.
En el límite del permiso obligatorio, claro, la baja obligatoria. Y estas eran las prácticas que se recogieron. De estas, yo destacaría, y quienes hicieron ese estudio destacaron esa. Luego, fuera de convenio, se reflejaban, se describían, no con demasiado detalle, una serie de prácticas que, bueno, suenan interesantes, son como soluciones técnicas que, bueno, pueden ser más o menos ingeniosas y pueden contribuir. Por ejemplo, la impartición de cursos de gestión del tiempo en las organizaciones, ¿no? Estas eran una de las prácticas que aparecían como fuera de convenio. Vamos a formar a la gente para que gestione su tiempo. Claro, yo particularmente lo discutía esto con un colega que está haciendo la carrera de gurú de management, ¿no? Y él está, bueno, su tesis es que no concilias porque no quiere, porque se organiza mal. Bueno, todo tiene un límite. La técnica tiene un límite también, pero está bien aprender a gestionar el tiempo, pero claro, como comentaba el otro día, si te llama tu jefe en el Puente de la Inmaculada y te dice que necesita un informe el lunes a primera hora y te tienes que meter en el despacho, o mi mujer se tiene que meter en el despacho todo el puente a hacer ese informe, yo no sé qué hacer con la gestión del tiempo, no sé cómo decirte, las cosas llevan unas horas de trabajo, hay un umbral a partir del cual la gestión del tiempo yo creo que se convierte en papel mojado, pero está bien, y el estudio de buenas prácticas destacaba esto, formar en gestión del tiempo, ¿vale? Seguro que no perjudica, ¿no? Seguro que no empeora las cosas, salvo que nos cabree lo que leamos, ¿no? Otra cosa que llamaba la atención, no sé si era en Repsol, todo esto en grandes empresas, empresas bandera, estas empresas que alguno decía que funcionan solas, ¿no? Como Repsol, por ejemplo, etcétera. La política de luces apagadas, ¿no? Es decir, a partir de una hora se apagan las luces, no se encienden las luces en la empresa. No se puede trabajar a partir de ciertas horas. Creo recordar, no recuerdo muy bien, que esto podía haber excepciones a esto, ¿no? Podía haber excepciones, pero en el caso de que hubiera estas excepciones se producía un análisis técnico de por qué esa persona pues, había trabajado fuera de lo que era esa jornada cerrada y si eso se debía a una sobrecarga objetiva de trabajo o a un problema de organización, de gestión del tiempo. Bueno, está bien todo esto, pero el problema también de estas cuestiones, de la gestión del tiempo y de estas cosas, es una reflexión que también hay en el estudio, ¿no? Que bueno, después de haber realmente constituido la cuestión de la conciliación como un problema público, sí que hay una fuerza que tiende a reprivatizarlo, a convertirlo en un problema, digamos, de soluciones privadas, ¿no? Soluciones privadas. Recuerdo hace años, en la época en que yo estaba escribiendo estas cosas, que hubo una campaña de comunicación, una campaña de la Comunidad de Madrid que ponía a disposición de la población, ¿no? Con cargas laborales, en edad laboral y tal, una guía, ¿no? Una guía de gestión del tiempo, de organización, y la vendía en el anuncio como la guía con todas las soluciones. Bueno, o sea, esto sí que me parece un abuso, ¿no? Del lenguaje y demás. Bien, para mí ejemplifica, ¿no? este spot publicitario esa dinámica de reprivatización de lo que es un problema público y que no concierne solo a los sujetos individuales, ni siquiera solo a las familias, ni siquiera solo al acuerdo entre empresarios y trabajadores. De ahí la importancia que nosotros veíamos del papel del Estado. Bien. En el ámbito socioeducativo, bueno, había otras medidas fuera de convenio que ahí ya... Voy cortando, bueno, lo digo muy rápido, ¿no? Como queréis que hablara de buenas prácticas, yo sí. Sí. Bien. Es que si no se nos va el tiempo. Bien, otras prácticas seleccionadas fuera de convenio, que estas sí que en mi opinión eran muy difíciles de calibrar su bondad. Tecnoestructuras, creación de dispositivos, comités de seguimiento, comités de conciliación, comités de implantación, evaluación, supervisión de la evaluación de planes de igualdad de oportunidades. De eso había también unas cuantas, ¿vale? De todas estas, ¿qué se seleccionó? El permiso intransferible. La idea
Se seleccionó esa. Yo creo que la idea es esa. Hay que ir primero hacia la intransferibilidad, segundo hacia la obligatoriedad, ¿no? Y demás. Estas otras cosas están bien, seguramente no hacen daño, no lo van a empeorar. La gestión del tiempo, las tecnoestructuras. Bueno, no sé. Cuando se crean tecnoestructuras, a veces se evita que las cuestiones se transversalicen desde mi punto de vista. Si quieres que nadie se preocupe de la seguridad e higiene, crea un comité de seguridad e higiene, porque ellos son los que se preocupan. Ellos dirán, ¿no? Esas cosas pasan, ¿no? Decían hace mucho tiempo, creo que lo decía Napoleón, no estoy seguro, si quieres que algo no funcione, crea una comisión. Decía, ¿no? ¿Quién lo decía? Bueno, de ámbito socioeducativo, el otro grupo de buenas prácticas. Por un lado, se destacaban las campañas de sensibilización, fundamentales. Incluso se destacaba una del gobierno vasco. Si tú, está claro que sabes limpiar o algo así, me parece que era, y salió un hombre limpiando su coche, está claro que sabes limpiar. Pues ahora, como sabes, hazlo también en tu casa, ¿no? Se señalaba esa, pero en general la idea de que hay que trabajar con campañas de sensibilización es importante seguir bombardeando, emitiendo mensajes, porque además estos cambios implican largo plazo. Entonces hay que estar trabajando mediante pulsaciones continuas. Las campañas pueden ser más o menos afortunadas, las que se han hecho en la Comunidad de Madrid me parecen nefastas, pero no me gustan, ¿no? Pero bueno, no me gustan. Otras se denominaban como de intervención socioeducativa. Eran talleres en centros culturales, en colegios, en organizaciones, talleres, charlas, un poco para, bueno, digamos, estimular por medio no solo de la charla, también a veces de dinámicas, pues el cambio, ¿no? En la percepción del propio rol y en el caso de los varones en la percepción y en la construcción, en la representación de la propia masculinidad, ¿no? Y demás. De estas se destacó una que es un programa más por su permanencia que por su contenido, porque en ese sentido yo creo que no variaba, ¿no? El tipo de actuaciones que desarrollaban, pero por su permanencia, por su sostenibilidad en el tiempo, un programa que me parece que se llamaba Hombres por la Igualdad del Ayuntamiento de Jerez, ¿vale? Y luego había algunas ideas que son interesantes. Claro, ¿qué problema tiene esto? Sí. Bueno, había una cosa interesante con respecto a las prácticas, ¿no? Y es que, claro, ¿qué ocurre? Que estas charlas y estos grupos dirigidos a varones, claro, va quien ya está sensibilizado, evidentemente. Claro, tienen un sesgo de selección brutal, ¿no? Entonces, había prácticas que proponían la infiltración. En cursos de hombres, por ejemplo, de cocina o de otras cosas, se metía un agitador, ¿no? De la igualdad de género y entonces introducía dinámicas para cambiar esta y demás. Bueno, había algunas más prácticas que podría destacar, pero bueno, esto es un poco lo que podría decir, ¿vale? En fin, queda un poco reflexionar sobre todo esto y que pueda servir para los debates posteriores. Bueno, muchísimas gracias, Ángel. Un aplauso. Yo de verdad que lo siento, el papel este que me ha tocado, ¿no? Muchísimas gracias a Teresa y a Ángel, porque yo creo que las reflexiones es muy difícil a veces el sintetizar estudios como y reflexiones como las que tienen ellos con su bagaje y con los estudios que han realizado, pues sintetizarlo en tan poco tiempo, ¿no? De todas maneras, yo creo que bueno, llevamos una mañana muy, muy interesante. Ahora es cuando toca el turno. Tenía aquí que me han pasado alguna otra cuestión, no la voy a poner. Yo creo que tenemos que respetar el tiempo ahora del debate, que es muy importante para que todo el mundo pueda, yo creo que aquí. Y bueno, simplemente viendo a gente que conozco, en fin, va a haber reflexiones súper interesantes sobre todo este tema y yo creo que es muy importante también el dar importancia a los grupos. Entonces, a ver, voy a ir comentando varias notas que me han pasado. La primera, a modo de información, en el Jardín de Farelina y en la entrada del Palacio de Montehermoso, y como fruto de un programa titulado ¿Y tú qué pintas?, hay una exposición, algunos ya os habréis fijado, de un trabajo de reflexión llevado por chicos y chicas adolescentes durante 2013 sobre la corresponsabilidad. Muy interesante ver su punto de vista también, ¿no? Este programa, que fue promovido por el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz en el marco del Plan de Infancia y Adolescencia,
pues se lleva a cabo con adolescentes de secundaria, de centros escolares no solo de Vitoria-Gasteiz, sino que también con escolares de Dax en Francia y de Stuttgart en Alemania. Os animo a echar un vistazo y, bueno, y si alguno queréis reflejar vuestras opiniones, pues hay un cubo expresamente expuesto para recoger esas aportaciones, ¿no? Bueno, y pasamos a la otra parte muy importante de esta jornada, que sería la de los grupos, ahora de trabajo, de debate, ¿no? A cada persona se os ha asignado previamente un número que se va a corresponder pues, con el grupo del debate al que tenéis que asistir. Los grupos 1 y 2 son los que se quedan en esta sala. Los 3, 4 y 5 se van a reunir en las esquinas del hall cercano, que ahora os iremos comentando, y el grupo 6 en la sala Salcedo, que es la que está justo enfrente de esta, ¿no? Bueno, la organización ahora os ayudará y os orienta para que nos vayamos situando, ¿no? Bueno, el debate en grupos, como digo, es una parte muy importante de la jornada. La organización ha renunciado a hacer luego una puesta en común de esos grupos, porque si no tendríamos que reducir muchísimo el tiempo y, bueno, se ha considerado más interesante que las conclusiones de los debates os las hagamos llegar posteriormente por email a todos los que nos lo habéis facilitado en la inscripción. Una vez que concluyamos el debate en grupos, vamos a tener una pausa comida que va a ser entre las 2 y las 3 del mediodía. Va a ser en el mismo sitio donde hemos tomado el café, en la cafetería de Montehermoso. Y luego os recordamos que aquí mismo, a las 3, ya veis que el programa es muy intenso, continuamos con la jornada a través de la mesa redonda que está organizada. Pues nada más, seguimos todos en la jornada. Vale, un abrazo. Me resistía, y ese ha sido el problema, la querencia a hablar del diagnóstico, porque es la base realmente de lo demás, ¿no? Lo que pasa, bueno. Sí, lo que pasa que, bueno, yo sabía que la gente, que lo mismo que me estaban pasando, me estaban pasando, pues eso, las recomendaciones, las prácticas. Bueno, las recomendaciones eran la propuesta, claro. Sí, bueno. Que bueno, que claro, es un poco lo que a veces es lo fácil de buscar.